Juego de Tronos: El ascenso del Rey Dragón. Valirio 91-95. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. Allí se coloca el cráneo de la peste negra, que, aunque lleva muerto 100 años, todavía puede asustar a los transeúntes. Quizás podamos encontrar un lugar mejor en la ciudad la próxima vez, expresó el gobernador gordo, sosteniendo una antorcha, su descontento en el sótano del Fuerte Rojo en Desembarco del Rey. No sabía cuántas veces había protestado, pero siempre, sin excepción, lo citaban en ese viejo lugar. Pero Varys se encogió de hombros, encendió una vela a su lado, sacó una carta de su manga y se la entregó, luego dijo: «No soy el único en esta ciudad que tiene pajaritos, amigo mío». Illyrio tomó la carta y su boca se estiró bajo el bigote, revelando sus dientes amarillos. «¿Leonor Ruiseñor?», rió, sin tomárselo en serio. Pero la situación en el viejo mundo no es muy buena. Tras leer la carta, el gordo gobernador la puso a la luz de una vela, la encendió y la tiró al suelo. «La hija mayor quiere volver a declararles la guerra a las 3 hermanas. ¿No crees que esto se publicó a propósito, amigo mío?», preguntó. Es innegable que Volantis aún posee la fuerza militar más poderosa del mundo, pero desde el siglo sangriento, todos sus logros han sido continuos fracasos. ¿Cómo se atreve la hija mayor, quien se ha ganado enemigos por doquier, a repetir los mismos errores ahora? ¿O será que ese viejo Dofus ya no es útil? Ya veremos qué pasa, le susurró la araña pulpo, pero creo que deberías prestar atención a esos tipos cerca de Pentos. ¿No son más interesantes que los demás? Pensé que lo sabías todo sobre este grupo de refugiados, sonrió aún más ampliamente el gordo gobernador. Naturalmente, comprendía lo que la otra parte quería decir, y había enviado a muchos espías a los refugiados en la región de los Andes. Sin embargo, por el momento, estos tipos no aportaban nada más que complicar aún más la ya caótica zona neutral. Pensó que, después de todo, era un grupo de solo 1000 personas y sin fuerzas. Si los dioses se apiadaran de ellos y les permitieran vivir un tiempo, sería la mayor misericordia. No se le ocurría ninguna razón para permitirles vivir más. Ante su indiferencia, Varys adoptó una expresión compleja, pero no dijo nada más. Además, ese no era el motivo principal por el que se reunía con su buen amigo. El dragón dorado se enroscaba como una serpiente, sobre la cabeza de Lingie, y el dragón rojo yacía de lado junto a la almohada, como una roca, de cara al sol del mediodía. Abrió los ojos tras una breve siesta, e incluso en su boca se dibujaba una sonrisa soñolienta. Es raro que haya tenido un sueño normal. Al recordar el tiempo que pasó con sus padres y contemplar el cielo azul, Lingie se preguntó cuánto tiempo hacía que no dormía tan plácidamente. Se levantó y observó a los 2 animalitos que aún dormían profundamente en el césped. La curiosidad volvió a despertar. Jugueteó con la cola larga y delgada y tiró de las alas. Naturalmente, se sentía tan real que no podía ser más real. «Señor, aún estamos a 5 metros cuadrados del pueblo que tenemos delante. ¿Nos vamos ya?», preguntó Dolly, que esperaba cerca, con decisión al verlo despertar. No muy lejos, casi 200 inmaculados y 80 soldados de caballería estaban alineados, listos para la partida. Bajo el mando de un oficial inmaculado con 2 lanzas, formaron un semicírculo y rodearon a Lingie por el centro. Tras escuchar las palabras del soldado, ordenó a sus hombres que metieran a los 2 dragoncitos en las jaulas que llevaban. Con la ayuda de los soldados y asistentes de ambos bandos, se puso la armadura hecha a medida, montó en su caballo y ordenó con la mano que avanzaran. Había pasado más de una semana desde el ataque, y después de enterarse por el explorador que efectivamente había personal armado moviéndose entre los Loina, todos decidieron decididamente implementar el plan estratégico establecido. Después de descubrir la inteligencia militar de los nativos, el equipo de venganza liderado por Rex y apoyado por Lingie, Wanu y otros partió uno por uno, llevando a la mayoría de las tropas en el campamento base al territorio enemigo. Y si miras el mapa, con el valle de su ciudad natal como centro, se puede decir que la distribución de las aldeas Rohirrim las envolvía de sur a norte como la letra C. Si no fuera por los asentamientos hostiles de Andal en el oeste, Lingie y otros no habrían pensado que este plan fuera muy práctico. Pero según lo que habían dicho los espías, estos Rohirrim parecían querer concentrar más fuerzas armadas en el noreste. Considerando el tiempo que les tomaba a los soldados dispersos en diversas aldeas y pueblos reunirse, esto les daba la oportunidad de derrotarlos uno a uno.
De acuerdo con el principio de que no se deben perder las oportunidades, Lin Jie y otros finalmente decidieron adoptar la estrategia de guerra más primitiva de quemar la aldea, es decir, destruir la logística y el apoyo logístico del oponente, para que el enemigo se agotara por la agitación en el área local y lograra el efecto de sitiar a Wei para salvar a Zhao. En cuanto a si el enemigo esperaría que hicieran esto, Lin Jie y los demás creían que la probabilidad era baja. Sin mencionar que su decisión estaba prácticamente tomada el mismo día del ataque. Además, como ya se mencionó, ya fueran los ándalos o los Rohina, sus únicas dos ventajas eran el combate local y el número. Estos últimos no podrían desempeñar ningún papel en una situación tan apresurada, y los primeros no se beneficiarían mucho debido a la influencia de las numerosas llanuras de esta zona. Pero nuestras ventajas son reales. Incluso la evidente desventaja de ser menos numerosos se ha convertido en una ventaja con este plan. Menos gente significa objetivos más pequeños y mayor flexibilidad. Si a esto le sumamos mejor equipo y las mejores cualidades de los Inmaculados, el resultado es que 1 más 1 es mayor que 3, lo cual es simplemente maravilloso. Pisotea, pisotea, pisotea. Cuando los Inmaculados aparecieron en la aldea frente a ellos con paso firme, la alarma ya había sonado en toda la zona. Las mujeres, presas del pánico, gritaron y metieron a sus hijos y ganado en la casa, mientras los hombres empuñaban sus armas y se ponían un sencillo equipo de protección. Bajo el liderazgo de los ancianos locales, se reunieron frente al complejo de edificios, observando a los agresivos extranjeros que tenían delante, con casi 100 lanzas al frente, listos para la batalla. Una pequeña aldea sin siquiera una muralla de madera. Al observar a los granjeros del otro lado, que solo podían sacar unas pocas piezas de armadura de hierro, Lin Jie sintió que esta vez sería más fácil. Al menos no hubo una situación como la primera vez, cuando más de 20 personas con armaduras de escamas de pez azul plateado aparecieron de repente en la aldea, pensó. Si estas personas frente a mí son todas ellas, quizás se puedan evitar muchas bajas. Después de todo, luchar contra alguien con armadura y contra alguien sin ella son casi dos conceptos diferentes. Después de pensarlo, tiró de nuevo de las riendas y corrió al frente del ejército escoltado por decenas de jinetes, y se detuvo entre dos oleadas de soldados y caballos. Me pregunto de dónde son, caballeros, y qué quieren hacer. Al ver que la otra parte no hacía nada aterrador, el jefe de la aldea de Loina también salió con valentía, saludó tembloroso y luego preguntó al joven extranjero líder, queriendo saber a qué venían. Pero antes de que pudiera terminar, otra persona de la tribu extranjera apareció a caballo, se paró frente a su líder, sacó un trozo de papel de sus brazos y comenzó a hablar en la antigua lengua Loina. Declaro en nombre de los dioses. Ustedes, los Rohina, no pueden distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y ocupan descaradamente tierras ajenas, saquean propiedades e insultan a las mujeres. Ahora están atacando a nuestro pueblo inocente sin preguntar por qué. No solo no mostraron ningún remordimiento, sino que usaron la fuerza para obligar a otros a convertirse en esclavos vasallos, e incluso reunieron un ejército para invadir de nuevo. Esto es verdaderamente despreciable. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes fueron coaccionados por los ancianos, incluso si cometieron errores menores, no son los culpables. Por la presente, le ordeno que se entregue inmediatamente al ver esta notificación y espere su castigo. Si persiste en la resistencia, será ejecutado en el acto con la mayor severidad, y no habrá indulgencia. Tras terminar de hablar, la otra parte retrocedió y el líder extranjero continuó adelante. Miró directamente al líder que estaba debajo, como esperando la decisión de la otra parte. Tras oír esto, el anciano de Loina seguía sin recuperar la cordura. Aunque la otra parte hablaba la antigua lengua Loina, ¿por qué no la entiendo? Pensó. No pudo evitar sumirse en una profunda reflexión. ¿Qué significa ocupar tierras ajenas sin control, saquear propiedades e insultar a las mujeres? Él solo cultivaba y pastoreaba ovejas en casa, ¿cómo iba a convertirse en ladrón? Además, había aldeas loínas cerca, ¿a quién podía robar? No podía robarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Y usar la fuerza para obligar a otros a convertirse en vasallos? ¿No es aún más ridículo? Son ellos los que están siendo obligados, ¿verdad? No pudo evitar mirar al líder extranjero. El anciano Rohina estaba aún más asustado en ese momento. Aunque no entendía lo que decía, a juzgar por las palabras finales, ¿debería estar pidiéndoles que se rindieran ahora? Supuso. Pero el anciano no se atrevió a preguntar qué harían tras rendirse. Solo pudo continuar diciendo. Respetado señor, solo somos un grupo de intocables.
Si quiere dinero y propiedades, estamos dispuestos a ofrecérselas con todas nuestras fuerzas. Pero, por favor, no lastimen a nuestras esposas e hijos, no nos roben la comida, esperen un momento, y luego les traeré el oro. Casi suplicó, con total sinceridad. Sin embargo, para Lin Jie, esto por sí solo no es suficiente. Su objetivo es que los Loina se cansen de luchar en su tierra natal, lo que, naturalmente, implica cortarles el suministro de alimentos. Al contemplar los campos de trigo dorado que rodeaban la aldea, su mirada se volvió cada vez más fría. Miró fijamente al líder que tenía frente a él y le pidió al soldado que repitiera dos palabras. Ríndete o muere. Fin de este capítulo. Con la ayuda del viento, descendió una densa humareda y se oyeron gritos y alaridos de matanza casi al mismo tiempo. El jefe que eligió el segundo final naturalmente tuvo que pagar el precio por ello, y frente al avance de los Inmaculados y el impacto de casi 100 soldados de caballería adicionales, esta pequeña aldea roína encontró su propia destrucción en pocas horas. Bum bum, acompañado del sonido de los cascos de los caballos, una casa tras otra fue incendiada. Las llamas iluminaron el cielo y la leña ardiendo también incendió los trigales, tiñendo al instante el dorado paisaje de naranja. Los hombres rugieron y quisieron luchar por sus vidas contra los demonios que tenían frente a ellos, pero a cambio fueron atravesados por afiladas lanzas. La caballería pasó por encima de los cadáveres, y los Inmaculados avanzaron lentamente, cosechando a todos los enemigos que se atrevieron a resistir bajo las órdenes de sus amos. Mujeres, niños y ganado gritaban uno tras otro. Aunque no resultaron heridos, esta horrible escena los obligó a huir a toda prisa a un lugar seguro. Por un instante, reinó el caos. Como culpable, Lin Jie simplemente observaba la tragedia con calma, sin fluctuaciones emocionales. El anterior líder de Loina aún estaba frente a él, pero arrodillado en el suelo. Al morir, aún sostenía la espada larga, rugiendo y maldiciéndolo en la antigua lengua de Loina. Preguntó qué quería decir el soldado. Probablemente algo como dejar que su cuerpo se pudra por dentro y que los muertos se coman sus órganos internos, dijo la otra parte. Esto hizo que Lin Jie torciera los labios involuntariamente. El poder de ataque necesita ser fortalecido. A excepción de las mujeres y los niños, todos los hombres que resistieron fueron masacrados en ese instante. Quienes vieron que la situación no era la adecuada se rindieron pronto y se arrodillaron ante el soldado para intentar salvarse. Ante esta situación, Lin Jie y los demás no fueron tan crueles. Solo les cortaron los pulgares después de reunirlos para asegurarse de que perdieran su capacidad de combate. Luego les permitieron escapar por su cuenta, dejando atrás un montón de carbón carbonizado y numerosos cadáveres. Señor, si hacemos esto, ¿será posible que lo hagamos? ¿Es demasiado cruel? Camino a su siguiente destino, respondiendo a la pregunta susurrada de Dolly, Lin Jie añadió con calma la siguiente frase. Al oír las palabras del maestro, el niño bajó la cabeza asustado, temeroso de haber dicho algo incorrecto, pero Lin Jie continuó. Recuerda, no soy yo quien quiere que mueran. ¿A quién puedes culpar por no rendirse? Si se rinden, simplemente quemaré sus campos. Pero como han optado por resistirse, no puedes culparnos por ser despiadados. Al menos Lin Jie y sus hombres, incluso si se tratara de un ataque sencillo, podrían resistirlo, pero tu ejército ya se ha reunido y aún quieres que hagan la vista gorda, ¿no es demasiado? Solo por el informe del explorador anterior, ya hay 1500 soldados en las 3 ciudades al noreste, además del flujo continuo de soldados que se dirigen a diversos lugares, lo cual es mucho más de lo que habían estimado previamente. Si no hacen nada y esperan a que estos Rois vengan a atacar, quién sabe cuánto tiempo podrán resistir tras escapar de Volantis. Sería más seguro para ellos simplemente huir y defender una pequeña fortaleza sin murallas. En cuanto a por qué no siguieron huyendo, Lin Jie y su grupo solo pudieron decir con impotencia. Querían huir, pero tenían que ir a algún lado. Llevaban mucho tiempo buscando y apenas encontraron Andas, un lugar menos terrible, donde establecerse. ¿A dónde pueden dejarlos escapar ahora? ¿A dónde más podrían ir? No pueden simplemente comprar un barco y convertirse en reyes piratas, ¿verdad? Si a estas personas se les diera una oportunidad, incluso si se organizara una reunión como la mencionada anteriormente, no habrían terminado en la situación en la que se encuentran hoy. En cuanto a las razones que llevaron a la situación actual, solo podemos decir que fue culpa de estos propios bastardos. Dolly no pensó mucho mientras estaba sentado en el pony castaño. Aunque era un niño, había presenciado la crueldad de la guerra. Su pueblo natal también había sufrido el mismo tipo de saqueo por parte de bandidos hacía unos años.
Recordaba vagamente que el ejército, con las banderas amarillas y negras del ciervo y las azules y águilas, marchó por el campo, quemó pueblos y saqueó granjas al borde del camino. Al pensarlo ahora, la escena era exactamente la misma. Pero tiene que ser así. Pensó con cierta irritación. En el fondo, el amo a su lado siempre había sido amable y bueno, y lo trataba muy bien. También vio claramente la reticencia y el malestar que expresó cuando incendió la primera aldea. Pero aún así, al enfrentarse a los aldeanos que aún optaban por resistirse, dio la orden de atacar sin piedad. Dolly no sabía si esto era bueno o malo. El sol y la luna se alternan rápidamente. En solo 3 días, 8 aldeas habían sido masacradas, y cuando la noticia llegó a Veo Mills, los ejércitos extranjeros habían avanzado a una ubicación a solo 80 kilómetros de Newnoy. Con un sonoro bang, tras partir por la mitad con una espada la enorme mesa de madera que tenía delante, insatisfecho, la redujo a serrín antes de poder calmar su ira. Vamos, vamos. Rugió, y estaba a punto de reunir a todas las tropas para salir corriendo de la ciudad, gritando que cortaran en pedazos a esos malditos extranjeros y se los dieran de comer a los perros. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, una voz femenina sonó a lo lejos frente a él. Si sales ahora, ¿no tendrás miedo de no volver nunca? ¿Entonces me dejas ver cómo matan a nuestra gente y luego me quedo aquí sin hacer nada? Girándose de lado para mirar a la mujer que apareció de repente, Mids la miró con ojos de fuego, apretando los dientes, con la ira aún presente y deseando partirla en dos como una mesa, pero después de un buen rato, finalmente se contuvo. En nombre de tu hermano, perdono tu ignorancia, Tamara, pero tengo que salir ahora mismo y matar a todos esos bastardos extranjeros. Debiste haberme seguido para cumplir tu juramento a Madre Lorne, pero ahora eres una cobarde. De verdad que no sé qué has aprendido con los años. Le habló enojado a la chica de cabello negro en la distancia, pero la otra parte se acercó lentamente, arrastrando su larga falda de terciopelo azul, hasta que llegó a Mills, mirándolo a los ojos con sus ojos almendrados bajo su piel aceitunada, y sus labios de color marrón rojizo se movieron suavemente. Simplemente no quiero que mueras, dijo, al menos no hoy. Estúpido, dijo Mills mientras lo veía alejarse, y luego continuó. Si tener el triple de fuerza militar se considera buscar la muerte, ¿acaso hay alguna guerra que se pueda ganar en el mundo? El otro bando solo tiene 400 hombres, y Yi no tiene más refuerzos. Además, hay 200 milicianos en la ciudad, con un total de 1400 soldados. ¿No cree que no pueda derrotar a este grupo de bastardos? Y si nos demoramos más, quién sabe cuántas aldeas más con defensas débiles serán capturadas y masacradas por el enemigo. Lo que están haciendo ahora es matar a sus compatriotas, rugió. ¿Por qué no esperar unos días más? Preguntó Tamara con voz suave, apoyada en la barandilla de madera. Sonrió al hombre furioso que tenía delante y preguntó. ¿Cuántos de tus 1400 hombres son soldados? ¿Cuántos guerreros con armadura y cuántos soldados de caballería? Tu información no parece ser muy precisa, mi amor. ¿Y qué? Aunque esto le echó un jarro de agua fría a Mills, seguía sin importarle. Aunque solo tenía a un centenar de guerreros con escamas de acero bajo su mando, aún tenía la confianza para enterrar a estos extranjeros en la tierra que invadían. Nosotros, los hombres de Loina, podemos luchar 10 a la vez, estaba muy seguro. Además, los demás soldados no iban desnudos a la batalla. Aunque les faltara un poco de equipo, podían compensarlo con su número, le dijo a la mujer que tenía delante. Tamara sintió que la otra parte parecía demasiado emocionada. Si no, ¿por qué este tipo, que solía pensarlo bien antes de salir, estaría tan ansioso por morir como ahora? Tomó la copa que tenía a su lado, le sirvió un poco de vino blanco ámbar de pentos y luego se lo dio ella misma. Fin de este capítulo. Mi señor, creo que deberíamos seguir el río, evitar esas ciudades y pueblos amurallados y centrarnos en atacar las granjas y a esos malditos granjeros río arriba. En una aldea loína que acababa de verse envuelta en un conflicto, Rex, como fuerza principal, estaba discutiendo su próximo movimiento con un grupo de personas. A su izquierda, el oficial inmaculado Pulga Negra lo protegía con una lanza. A su derecha, el mercenario Ede Malone, capitán de caballería temporal, se recostaba a la mesa con él, observando el mapa grabado en el pergamino que tenía delante y le expresaba sus opiniones con las manos y la boca. Al escuchar el ardor de la leña a su alrededor y los gritos a lo lejos, los ojos de este joven, de no más de 20 años, estaban llenos de fatiga. 3 días de marcha forzada y las largas heridas ya lo habían dejado un poco exhausto.
Ahora, aún se encontraba en las profundidades del enemigo, y le resultaba aún más insoportable pensar en esos cientos de vidas. De no ser por su férrea voluntad, se habría desmayado hacía mucho tiempo. ¿Alguien más envió algún mensaje? Le preguntó a Pulga Negra, quien estaba a su lado y también era en quien más confiaba en ese momento. Pero la otra parte le dijo que hasta el momento no había llegado ningún mensajero. Si hubiera uno, iría directamente a ver a este adulto, enfatizó Pulga Negra. Tranquilizado por esto, Rex volvió a centrarse en su propia misión. ¿Cuántos prisioneros han sido capturados? ¿Y los que han formado familias, han sido separados como dije? Señor, haremos lo que usted diga. Sin embargo, estos Roy están bastante irritables. He capturado a unos 140 hombres fuertes. Junto con los cautivos capturados anteriormente, hay un total de 600 hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, respondió Malone. Al oír esto, Rex asintió levemente y luego dio otra orden. Mantengan esta escala por ahora e ignoren a los que sobran. Seleccionen primero a los que tengan familia. Recuerden, deben asegurarse de que sean una familia. A los demás, simplemente córtenles los pulgares y déjenlos ir. Sí, Rex agarró el mapa con sus guanteletes de acero y se lo lanzó al camarero que estaba a su lado. Vestido con una armadura de hierro, salió escoltado por la multitud que lo seguía, dejando atrás el patio que usaba como punto de encuentro temporal y llegando a la zona que solía ser la plaza del pueblo. El sonido de los cascos de la caballería al galope pasaba junto a las casas. Grupo tras grupo de inmaculados patrullaban el camino. Los cautivos, que seguían reuniéndose de todas partes, se fusionaron gradualmente en una multitud. Cientos de ellos fueron escoltados hasta Rex para esperar su destino. Mirando a los aldeanos frente a él, de piel bronceada y ojos almendrados, se tranquilizó tras ordenar sus pensamientos. Tras observar a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, ordenó a un soldado que se acercara y leyera los documentos preparados. En nombre de los dioses y de los oprimidos, el malvado Consejo de Ruina os anima a reuniros para matar a gente inocente y saquear las tierras de otros. Pero, en agradecimiento a la misericordia de los dioses, nos informaron de esta noticia con antelación, y para destruir este mal, entramos en sus tierras desde el oeste. Sin embargo, no solo no decidieron ayudar a la justicia tras nuestra llegada, sino que también intentaron resistirse obstinadamente y continuaron siendo los lacayos de los ancianos Naloina. Este es un crimen verdaderamente imperdonable. Y gracias a todos por su misericordia, dijo el soldado, inclinándose ante Rex de nuevo como muestra de gratitud, y luego se dio la vuelta y continuó leyendo a los cautivos. Ahora están perdonados por sus insensatas acciones, pero, aunque la pena de muerte puede evitarse, no pueden escapar del castigo de la vida. Si están dispuestos a defender la justicia y castigar a esos malvados ancianos, en nombre de los dioses, ustedes, pecadores, serán perdonados de inmediato y también tendrán la oportunidad de unirse a las filas de la justicia. ¡Ah! Le espetó de repente un anciano, y con una expresión de resentimiento en el rostro, quiso matar al odioso extranjero que le quitó la vida a su hijo. Sin embargo, varias personas detrás de él lo agarraron asustadas y lo reprendieron sin parar. El soldado que fue interrumpido de repente lo miró fijamente, se giró y miró a Rex, que estaba un poco detrás de él. Al ver que la otra parte no hizo ningún movimiento, solo pudo aguantarlo, y luego continuó con voz fría. Ahora es por la misericordia del señor Men que te doy dos opciones. Una es unirte a nosotros y luchar por la justicia, o negarte y morir. Bastardos. Devuélvanme a mi hijo. Rugió el anciano. Afectados por esto, los que estaban detrás de él también se agitaron y parecieron alborotarse. Dobaódase, rugió la pulga negra, y cientos de lanzas los apuntaron al instante. Ante la amenaza, los hombres, ahora desarmados, se calmaron rápidamente, pero sus ojos seguían fijos en ellos, y en lo más profundo de su ser rebosaban de ira. Señor, ¿de verdad quiere reclutarlos en el ejército? Al ver esta escena, el mercenario Malone volvió a estar confundido. No entendía qué estaba pensando su amo. Después de todo, acababan de robarles. ¿Estaría bien dejarlos luchar contra sus propios compatriotas? Solo carne de cañón, aprovéchenla al máximo, dijo sin rodeos, y luego dio dos pasos más hacia adelante, mirando a estos Roina que querían devorarlo vivo, sosteniendo en su cintura la espada de acero que trajo de Valiria, y ordenó con decisión separar a los hombres jóvenes y fuertes de los ancianos, débiles, mujeres y niños. Los primeros abrirían el camino, y el ejército de retaguardia escoltaría los suministros y prisioneros, y todo el ejército avanzaría hacia el siguiente objetivo.
Logan le envió 200 guerreros, cada uno de ellos un buen muchacho, vestido con armadura ancestral y jurado sangrar por madre Logan, dijo un oficial que lo acompañó. Las escamas de hierro estaban apiladas capa por capa, pintadas de azul claro y envueltas en piel de vaca. Al observar a los 10 equipos de soldados, completamente armados y fuertes, que tenía frente a él, Mides finalmente respiró aliviado ante la alta presión. Especialmente cuando se enteró de que había otras 2 bandas de bandidos causando estragos en su ciudad natal, se decidió aún más a acabar con esos cerdos extranjeros. Que se preparen. Saldremos por la tarde. El tiempo no espera a nadie. Esos bastardos extranjeros ya casi están en la aldea de Laman. Si muere una persona más, será culpa nuestra y de la madre de Loen, le dijo solemnemente al oficial, y el otro respondió afirmativamente. Después de que alguien los llevara abajo para descansar, Mids regresó al lugar donde había pasado tiempo con Tamara antes, sacó su espada y con impaciencia ordenó a los sirvientes que estaban afuera que vinieran a cambiar su armadura para prepararse para la guerra. ¿Quieres derrotarlos de frente?, preguntó perezosamente la mujer de cabello negro, recostada en la cama y habiendo escuchado ya los movimientos de la otra parte. Naturalmente, tengo que cortarles la cabeza yo mismo y presentárselas a Madre Lorne, como bien sabes, respondió Mids. Al igual que aquellos soldados, él también se vistió con la armadura de escamas azules que le habían transmitido sus padres y antepasados, se ató un cinturón y colgó una hermosa espada con una esmeralda incrustada en el extremo del mango. Cuando regrese, haré copas de vino con las calaveras de esos líderes enemigos y te las regalaré. Al darse la vuelta, Mids sonrió con ternura para mirar a la hermana de su amigo, quien también era su amante. Sintiendo que no bromeaba, Tamara negó levemente con la cabeza. Ustedes los hombres son realmente extraños. Pero ten cuidado, mi amor, la diosa madre no favorecerá a los arrogantes. La diosa madre favorecerá a su pueblo, dijo Mids con firmeza. Al igual que ahora, tengo 400 guerreros, otros 800 buenos luchadores y más gente reunida en casa de tu hermano. Dime, ¿por qué deberíamos perder? Quizás, veo, mirando al hombre entusiasta frente a ella, Tamara deseó estar preocupándose demasiado. Al menos logró que la otra parte esperara un día más. Ahora hay 200 guerreros más con armadura de hierro. Incluso ella sentía que estos bandidos extranjeros no tenían ninguna posibilidad de victoria. Pero, de alguna manera, ¿por qué sentía que su corazón latía inexplicablemente? Esto la asustó mucho. Una vez que matemos a todos los bandidos, podremos centrarnos en lidiar con los ándalos. Para entonces, espero que la información que tienes te sea muy útil, Tamara, añadió Mids. Antes de irse, besó a la mujer por última vez y le dijo que regresaría para proponerle matrimonio a Logan y convertirse en su verdadero esposo después de derrotar a los ándalos. Montó en su caballo y condujo a casi la mitad de los hombres de la ciudad, dirigiéndose directamente hacia el enemigo en la distancia a lo largo de la vasta llanura fuera de la ciudad. Fin de este capítulo. En el campamento del valle, ha llovido mucho estos últimos días. Gemmi no pudo evitar fruncir el ceño mientras miraba por la pequeña ventana la llovizna que caía fuera del muro de piedra. No supo cuánto tiempo había estado esperando en el pasillo en penumbra, escuchando el martilleo de los artesanos sobre sus cabezas. La chica cruzó las manos y se apoyó en la pared. Ante las dudas de los sirvientes frente a la puerta, no parecía una dama noble en absoluto. ¿Cuánto tiempo quiere que espere? Gemmi le preguntaba al mayordomo de vez en cuando, pero descubrió que él solo repetía una frase como una máquina. Saldrá pronto. Sí, pasó muy rápido. Han pasado casi 5 horas desde la mañana. La chica pensó que si la otra persona no estaba muerta, entonces era el momento. Quiso pedirle al sirviente que entrara de nuevo para transmitir el mensaje, pero el sonido de pasos provenientes de las escaleras lejanas interrumpió sus pensamientos. Coqueteando con Li Shen, Zhang Qian y el otro hombre aparecieron desde el pasillo distante con una sonrisa en sus rostros y caminaron hacia la chica mientras hablaban. Li Shen, quien llevaba armadura y caminaba a la derecha, fue el primero en notar a Genji. Se acercó a saludarla con alegría y le recordó a su hermano que estaba a su lado que prestara atención. Ambos se detuvieron frente a la chica. Hola, simplemente saludó cuando vio a la persona acercarse, y luego forzó una sonrisa con un poco de vergüenza, sin saber qué hacer. Buenas tardes, Genji, ¿qué haces? Te vi aquí esta mañana. Un extrovertido como Zhang Qian prefiere iniciar una conversación y preguntarle directamente a la otra persona. En respuesta, la niña dijo que tenía algo que discutir con Iván, y luego soltó la situación actual, lo que le valió nuevamente el consuelo de los dos hombres. Por cierto, ¿por qué te fuiste con ellos?
Creía que tenías buena relación con Lin Jie. En ese momento, Genmi preguntó de repente sobre otro asunto. Después de todo, veía a los dos hermanos inseparables a diario, y ahora que había ocurrido algo tan importante, uno de ellos se había quedado allí, y no pudo evitar sentir curiosidad. En cuanto a por qué no fue con el ejército, Zhang Qian dijo. Un inútil como yo no debería ir a causar problemas. De todos modos, no podemos compararnos con Lao Lin y los demás en la lucha. Además, como dijo Iván en la reunión anterior, aún necesitamos organizar a la gente para que siga apoyándonos. ¿No es demasiado tarde para enviar el segundo grupo? Buen chico, me acabas de decir que lo habrías seguido de haberlo sabido antes, ¿por qué cambias de opinión tan rápido? Li Shen le dio unas palmaditas en la cabeza. Sonrió aún más feliz y saludó a la chica con la mano. No sabes lo preocupado que estaba este tonto por Lin Jie. No paraba de decir cuánto lo lamentaba y que temía no volver a ver a su buen hermano. Ahora, se expuso en cuanto vio a una chica hermosa. Joder, líder de escuadrón, me traicionaste. Zhang Qian fingió pelear de inmediato, pero Li Shen rió y huyó, manteniendo la distancia. Bueno, deja de decir tonterías. Todavía tengo misiones de patrulla que hacer. Hablen ustedes primero. Qiangzi, recuerda pedirle vino al viejo Selvan por la noche y bébetelo en tu habitación. Tras despedirse con la mano, caminó hacia el otro lado del pasillo, mirando hacia atrás de vez en cuando. Al ver que su hermano fingía correr de nuevo, aceleró un poco las piernas. Jaja, espera la próxima vez que tu papá te castigue, murmuró Zhang Qian en voz baja al verlo alejarse. Aunque aún no entendía cómo se componía lo que decía, Genmi sintió que parecían estar de buen humor. Tras pensarlo, miró al hombre gordo y continuó. Bueno, ¿quieres que esperemos juntos a Iván? Creo que deberías venir por la tarde. Parece que está hablando con alguien. ¿Quién sabe qué hora será cuando termine la charla? Si no, ¿por qué no almorzamos juntos? Zhang Qian sugirió algo mejor. La niña meneó la cabeza y dijo con franqueza que alguien acababa de entregarle comida y que de todos modos no tenía nada que hacer, así que solo quería esperar a que saliera Alvin. Entonces haré que alguien te envíe una silla, repitió Zhang Qian. Después de todo, estar de pie así era demasiado agotador. Genmi no dijo nada esta vez, lo cual se interpretó como su consentimiento. Luego intercambiaron algunas palabras, y cuando estaban a punto de irse, Zhang Qian preguntó por el dragón de la niña. ¿Y Bella? Estoy bien, pero últimamente no tengo muchas ganas de comer. No sé por qué. Quiero preguntarle a Alvin cómo solucionarlo. Dios mío, qué coincidencia. Se sorprendió Zhang Qian al ver que la otra persona levantaba la cabeza pensativo. De hecho, estaba en las mismas condiciones que su feo y pequeño dragón marrón. No sabía si era por la lluvia o por alguna otra razón. En fin, llevaba días sintiéndose apático tras la eclosión. No tenía apetito ni aunque le tiraran un cordero o un pollo vivo delante. Pensé que era un caso aislado, pero ahora parece ser un gran problema, pensó. El explorador le dijo que había un equipo 2 millas más adelante con más de 100 personas, completamente armadas. ¿Fue Roy quien secuestró a esa persona? Preguntó Lin Jie. Pero la siguiente frase rompió directamente esta suposición. El Inmaculado, la otra parte dio una respuesta inesperada. ¿Será el hermano Wu? Pensó, pero lo descartó rotundamente. Después de todo, no debería ser posible que se vieran tan pronto. Esto confundió un poco a Lin Jie. ¿Quién más podría ser? Tal vez sea una caravana, señor, vi que llevaban muchos carruajes, añadió otro soldado que regresó con ellos. ¿Atacamos, señor? Preguntó Dolly mientras avanzaba a caballo. Al fin y al cabo, una caravana solía representar riqueza, así que eran ovejas gordas, o eso creía el chico. Lin Jie se encogió de hombros y lo miró. No podemos ser ladrones, chico, dijo sin rodeos, y esos no son granjeros, no hay necesidad. Luego le dijo al explorador. Está bien, iré más tarde. Lleva a algunas personas para detenerlos primero. Si de verdad es una caravana, también puedes comprar algunos suministros para los hermanos. El otro grupo asintió, luego llamó a una docena de jinetes y condujo al equipo de regreso a la dirección de donde vinieron. Vamos a echar un vistazo. Al ver que el otro grupo se alejaba cada vez más, Lin Jie ordenó a las tropas que cambiaran de dirección y alcanzaran lentamente al grupo. Y en el camino Valirio, no muy lejos, un equipo hecho de acero avanzaba lentamente, corriendo hacia el este. 60 jinetes con armaduras oscuras y de aspecto feroz encabezaban la marcha en 2 ordenadas columnas.
Los pesados cascos de sus caballos aplastaban la tierra y las rocas, salpicando diminutas partículas de barro y levantando volutas de polvo bajo el cielo sombrío. Detrás de él, 100 inmaculados marchaban a pasos ordenados, protegiendo la docena de carruajes en el medio de manera ordenada, con sus escudos redondos de cuero hacia afuera y sus lanzas puntiagudas apuntando directamente al cielo. La parte central de todo el equipo es un enorme carro de elefantes tirado por 2 elefantes enanos, que se destaca en el equipo como un pequeño palacio. La enorme ventanilla en abanico del coche se abrió hacia afuera. Sentada en el banco cubierto de cojines de terciopelo morado, contemplando la naturaleza que se extendía a su alrededor, una chica de larga cabellera plateada suspiraba sin parar, con la cabeza apoyada en el alféizar, y sus delicadas manos acariciaban la carrocería a su lado. Si se escucha con atención, se percibe incluso un ritmo. ¿Le gustaría un pastel de miel, señorita? Callean lo preparó esta mañana. La criada a su lado trajo un plato de plata y lo colocó frente a ella. Los 12 bocadillos de naranja aún olían a trigo, pero no era suficiente para despertar su interés. La chica dejó lo que estaba haciendo y volvió a concentrarse en el coche. Apoyada en un cojín a su lado, cogió el vaso de ginebra ámbar de la mesita de la izquierda. Tras pensarlo un momento, miró a la chica negra sentada al otro lado y preguntó: ¿Cuánto tardaré en llegar a Norvos? 5 días, señorita. Le pregunté a Lord Seren esta mañana y me dijo que 4 días serían suficientes si queremos viajar rápido. ¿No es el más rápido ahora? Justo cuando estaba a punto de beberlo, hubo otra pausa. La mujer no pudo evitar sentir curiosidad. La criada explicó: mi señor dijo que si la señorita pudiera comer en el auto, podríamos ir más rápido. ¿Oh, dijo eso? Sí, señorita. La criada Lina no supo qué había pasado, pero al oír que el tono de la otra persona se volvía repentinamente frío, supo que había dicho algo incorrecto. Se descuidó por un momento y olvidó que no debía inventar los pensamientos de su amo. Si Lord Seren supiera que había sido ella quien lo dijo, incluso tembló al pensarlo. La chica no dijo nada más, con el rostro sereno como el agua. Dejó su copa de vino, se dio la vuelta y se apoyó de nuevo en la ventana, dejando que la brisa le acariciara el pelo, y sus finos dedos volvieron a tamborilear rítmica e inconscientemente. Fin de este capítulo. Al frente del equipo, el capitán de guardia Seren López, que tenía más de 30 años, naturalmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el carro de elefantes. Al observar el polvo que se elevaba de las colinas a lo lejos, el soldado con rica experiencia en combate ordenó con decisión al equipo de retaguardia que redujera la velocidad. Apretó con fuerza la lanza y ordenó a los 20 jinetes que lo rodeaban que se prepararan para la defensa. Miró al frente con ojos fríos. Quería ver quién se atrevía a detener el convoy de su joven dama. Cabalga. Al apagarse el sonido de los cascos, una docena de caballeros finalmente se detuvo a unos 10 metros de ellos. Tiraron de las riendas y observaron a los guerreros de armadura negra que tenían frente a ellos con la misma mirada vigilante, sin saber qué hacer. Los centauros llevaban armadura, pero tenía un toque rojo, lo que hizo que Seren se preguntara qué ciudad-estado cercana tendría semejante atuendo. Al fin y al cabo, no todos podían permitirse una armadura tan fina. Sin embargo, después de un largo enfrentamiento, uno de los otros grupos dio unos pasos adelante y dijo en valirio: ¿Quiénes son ustedes y a dónde van? La que está frente a ustedes es la señorita Tanya de la casa de Corsabres, de antigua ascendencia valiria, bendecida por el dios Cabra Negra y la hija mayor del sumo sacerdote. Especulando que la otra parte podría ser el soldado raso de algún pez gordo, y deseando que se retiraran, el capitán Seren gritó con orgullo sus nombres y los de los demás. Inesperadamente, la otra parte mostró disgusto al escucharlos y pareció indiferente. Miraba hacia atrás de vez en cuando, sin intención de ceder. TSK, pensé que era una caravana, mi alegría fue en vano, murmuró un jinete al borde. Sin embargo, aunque conocían la identidad del otro grupo, tuvieron que obedecer las órdenes y le dijeron al capitán Seren, que iba delante, que esperara un momento, pues su amo llegaría pronto. Señor, usted quiere ir. Al ver la negligencia de la otra parte, un guardia que estaba alrededor del capitán hizo un gesto de limpiarse el cuello con voz fría. Sin embargo, la otra parte lo detuvo. Aún no sabemos quiénes son. Si surge un conflicto, no importa si tú y yo morimos, pero ¿qué tal si algo le pasa a la joven? Mirando al subordinado descerebrado frente a él, Seren lo regañó, luego miró al frente y no dijo nada. Un guardia en la retaguardia transmitió rápidamente el mensaje al carruaje de elefantes del centro.
Al enterarse de que podrían ser interceptados por bandidos u otras tropas, la mujer del carruaje mostró interés en sus ojos. Después de ordenarle que le dijera al capitán Seren que estaba al frente que podía esperar un momento, la chica de cabello plateado le pidió a la criada que estaba a su lado que trajera una olla de vino tinto, y luego se acostó junto a la ventana del auto para ver el espectáculo. La espera no fue larga. Al menos, antes de que el capitán Seren quisiera actuar directamente, Lin Jie dirigió a cientos de sus hombres para seguir de cerca a los jinetes de avanzada con paso atronador. El sonido de tranvía, tramp, tramp venía de muy lejos y poco a poco se hacía cada vez más fuerte con el sonido metálico de las armaduras. Al mirar ese torrente negro de acero y cobre, el capitán de la guardia, que al principio se había mostrado tranquilo, de repente se volvió más sombrío y se dio la vuelta, queriendo llevarse a su dama por delante. Pero la otra parte obviamente no les daría esta oportunidad. Tras bloquear por completo la avenida Valiria, Lin Jie, quien llegó tarde, lideró a un grupo de caballería y corrió directamente hacia ellos. Después de escuchar la identidad de la persona frente a él del explorador anterior, centró su atención en Seren. «Decor. ¿Por qué estás aquí? Parece que esto no tiene nada que ver contigo, forastero». Al oírlo, el capitán de la guardia se irritó. Aunque el otro bando era numeroso, el rostro de la joven de la retaguardia no era tan pálido. Volvió a informarle su nombre, con la esperanza de que el otro bando se retirara. Al mismo tiempo, sostenía la lanza en la mano, listo para atacar, confiado en que, si cometía un pequeño error, podría matar primero a su líder. Sin embargo, su intención original no era iniciar una guerra. Miró el convoy que tenía detrás y vio que, aparte del enorme carro tirado por elefantes en el centro, solo había algunos carruajes tirados por caballos que transportaban equipaje. Lin Jie, a quien no le interesaba este tipo de saqueo, hizo un gesto con la mano y ordenó a los soldados de la retaguardia que se alinearan de nuevo para dejarles paso en el ancho camino. Les dijo que solo pasaba y que estaba comprobando la situación sin ninguna otra intención. Luego se preparó para dar la vuelta y continuar guiando a sus hombres hacia otra aldea loína marcada, sin preocuparse más por los asuntos del lugar. Sin embargo, antes de que pudiera dar unos pasos, una repentina voz femenina desde la parte trasera del convoy le hizo apretar las riendas. Giró la cabeza para ver a una chica de piel oscura que se acercaba a lo lejos, gritando constantemente alto. Y otras palabras, y luego se detuvo no muy lejos de él. «Mi señor», saludó apresuradamente, con voz entrecortada. Tras respirar hondo varias veces, se calmó rápidamente y dijo: «Por favor, no se vaya todavía. Mi señorita espera verlo. Espero que me haga el honor de quedarse un rato en el coche. Encuéntrame, en serio». Ante la repentina invitación, Lin Jie sospechó que se trataba de una trampa. Al fin y al cabo, como dama noble, no habría forma de que no se marchara en tales circunstancias. Pero la criada seguía segura y solo dijo: «Por favor, pídele al amo que venga». Aunque estaba desconcertado al ver tantos soldados a su alrededor, Lin Jie finalmente aceptó su invitación tras pensarlo. De todas formas, no le costaría nada, así que, como la otra parte lo pedía con tanta insistencia, bien podría echar un vistazo. Desmontó de nuevo, tomó algunos soldados con él, siguió a la muchacha, caminó alrededor de los guardias con armadura negra que estaban al frente y llegó al medio del equipo. «Por favor, suba solo al carruaje, señor. Puede dejar que sus soldados se queden afuera. Solo está la señorita en el carruaje». «Es muy seguro», le dijo la muchacha cuando se detuvo frente a la puerta del carruaje de elefantes. Con la espada larga en la cintura, Lin Jie quedó maravillado por el enorme vehículo que tenía delante. Desde fuera, parecía una versión antigua de una autocaravana. Les indicó a los soldados que se quedaran donde estaban. Después de que la chica le abriera la puerta del coche, le pidió a una criada que trajera una escalera portátil. Lin Jie entró por el borde, evitó las habitaciones desordenadas del exterior y entró directamente bajo la guía de la criada hasta llegar a la parte trasera del coche, donde vio a la supuesta dama noble que ella mencionó. Sentado frente a la ventana, también observó al desconocido de arriba abajo con la misma mirada. Tras unos segundos, su expresión cambió del interés a una amplia sonrisa mientras observaba al joven. «Hace mucho tiempo que no nos vemos, extraño. Creí que no te volvería a encontrar. ¿Quién eres?» Lin Jie, que entendía casi todo lo que decía la otra persona, estaba desconcertado. A juzgar por su estado, parecían conocerse, pero pensándolo bien, nunca había visto esa cara. Era muy interesante. Al ver sus dudas, la mujer de cabello plateado le pidió que lo pensara detenidamente y luego dijo: «Volantis.
Lo siento, señora, pero de verdad, Lin Hye se palmeó la cabeza y se sentó, sin dejar de negar con la cabeza. Y ni hablar de esta mujer, jamás había visto a una con ese cabello plateado. Al final, Tanya decidió decirlo ella misma. En el banquete del gobernador. Después de decir esto, Lin Hye de repente recordó que parecía haberla conocido una vez, pero cuando estaba buscando a Henry esa vez, el banquete acababa de terminar y se estaban preparando para irse, por lo que, naturalmente, no hubo comunicación entre los dos. Pero la ventaja es que el rostro oriental de Lin Hye es tan especial que, incluso después de tanto tiempo, aún lo recuerda al instante. No puede evitar suspirar por el buen destino que les espera. Apenas podría considerarse una despedida entre viejos amigos, y la atmósfera entre ambos se relajó mucho. Sin embargo, Lin Hye sintió que la otra parte nunca lo contrataría por un asunto tan pequeño, por lo que preguntó al respecto nuevamente. Efectivamente, la respuesta de la mujer confirmó sus pensamientos. No tengo otra razón para invitarlos esta vez. Solo quería preguntarles si la señorita Jenny aún está entre ustedes. Con las comisuras de los labios ligeramente levantadas, la voz de Tanya seguía siendo suave. Lin Hye no sabía por qué quería encontrar a esa chica. No podía ser porque la había ofendido en el último banquete. Él sospechaba, y la mujer de cabello plateado volvió a explicar. No me malinterpreten, es así. Originalmente quería dejar que mi criada fuera a su casa a comprar algunas cosas, pero cuando llegué me enteré de que todos se mudaron y la tienda se vendió a otra persona. Ahora quiero preguntarle si todavía está allí. Si todavía está dispuesta a vender esas cosas raras o ropa, estoy dispuesta a comprárselas de vuelta a un precio alto, sin importar lo alto que sea, enfatizó la última frase. Quizás no sepas lo original que es la idea de esta dama. Aunque he recorrido medio esos, nunca he visto un diseño similar. Si la señorita Henry sigue dispuesta a seguir con este negocio, creo que las damas nobles de Kor y otras ciudades-estado comerciantes se sumarán. Esto, Lin Hye volvió a reflexionar tras escucharla. Parecía un buen trato, pero no podía darle una respuesta a esta mujer a corto plazo. En fin, tenía que esperar a derrotar a esos Roy y capturarlos antes de poder volver al campamento y preguntarle a Henry qué pensaba. Para entonces, se desconocería dónde estaba esta mujer, así que ¿cómo podría hacer este trato? En cuanto a este asunto, Tan ya dijo que no tenía prisa. Solo necesitaba que Lin Hye le dijera dónde estaba su base. No necesitaba ir en persona. Naturalmente, podría enviar a alguien para que contactara a la señorita Jian más tarde. Lin Hye pensó que era factible. Después de todo, los comerciantes y mercenarios que iban y venían sabían exactamente dónde estaban, así que no había posibilidad de filtrar información. Pidió a alguien que trajera un mapa y luego marcó la ubicación del valle del río en él. Mientras estuvieran dentro de ese radio de acción, incluso un ciego podría encontrar su pequeño pueblo, que aún estaba en construcción, por el sonido. Le dijo esto a la mujer. La chica de cabello plateado le expresó su gratitud y le ordenó a la criada negra que sacara una pequeña caja, se la entregó a Lin Hye y dijo. Este es un regalo de reunión, por favor acéptelo. Al abrirlo, resultó ser un broche de color gris oscuro con incrustaciones de un gran rubí de color huevo de paloma. ¡Mierda! No le sorprendió el enorme rubí. Como alguien a quien le gustaba blandir dos espadas cuando no tenía nada que hacer, Lin Hye reconoció con naturalidad que la parte gris negruzca no era metal común, sino una pieza entera de acero valirio. En cuanto a su valor, aunque no es tan bueno como la espada larga que quedó de la antigua valiria en su cintura, si fuera entregada a una familia común, incluso a algunos pequeños nobles, sería suficiente para asegurar su riqueza y gloria para toda la vida. ¿Sabes? La familia Lannister gastó una vez 500.000 dragones de oro solo para conseguir una espada Barsterel. Si se transforma, puede reunir fácilmente un ejército de 10.000 personas. Su valor es evidente. Por un momento, Lin Hye dudó si aceptarlo o no. Aunque Wagan no era raro entre ellos, seguía siendo invaluable. Temía estar debiéndoles demasiado favor si lo aceptaba. Al ver que la otra parte estaba un poco indecisa, Tanya solo asintió levemente y le indicó al sirviente que estaba a su lado que entregara la caja directamente a los soldados que todavía estaban esperando afuera, ahorrándole problemas a Lin Hye. Al verla hacer esto, la otra parte quedó indefensa y solo pudo expresar su gratitud después de aceptarlo con lágrimas en los ojos. Fin de este capítulo. La criada Lina le sirvió una copa de vino. Aburrida, Tanya le preguntó por qué había aparecido en ese lugar. Después de todo, a juzgar por el mapa, este lugar estaba bastante lejos del campamento base a los extranjeros.
Pero cuando Lin Jie le dijo que él y sus hombres habían tenido algunos conflictos con la gente local de Loina y habían marchado cientos de millas hasta aquí, la expresión de la mujer de cabello plateado pareció un poco extraña. Con la cabeza ladeada, Tanya frunció el ceño ligeramente. Había oído que muchas aldeas cercanas habían sido saqueadas en los últimos días. No se lo había tomado en serio cuando los guardias que la rodeaban le informaron antes. Inesperadamente, el culpable acudió directamente a ella por iniciativa propia, lo que inevitablemente despertó en ella aún más curiosidad. Admito que pareces muy valiente, pero no creo que esta táctica sea muy inteligente. Al mismo tiempo, no sé qué estás pensando. Pero estás solo en territorio profundo y sin muchos suministros. Parece que tus posibilidades de victoria no son muy buenas, amigo mío. Después de pensarlo brevemente, Tanya hizo el siguiente comentario sobre la declaración de Lin Jie. Sin embargo, aunque no era optimista sobre su nivel militar, al menos en términos de atacar a estos aliados tradicionales de Bravos, había ganado mucho favor hacia estos extranjeros. Es una lástima que Cor apenas participe en conflictos externos. Si es posible, Tanya podría representar a su familia para conseguir apoyo para él. Sin embargo, Lin Jie no se arrepintió. Aún tenemos que resolver nuestros propios problemas. Gracias por su amabilidad, señora, dijo con franqueza. En cuanto al plan militar, todos sabían que el riesgo de esta operación no era bajo, pero aparte de eso, no tenían otra opción. Comparado con luchar a muerte en el campamento del Valle del Río, sin zona de amortiguación, adentrarse directamente en el interior del enemigo podría aportar muchas ventajas. El problema logístico puede resolverse temporalmente mediante el saqueo, y en cuanto a los refuerzos, Lin Jie confía en sus amigos de la retaguardia, pero antes de que llegue su apoyo, necesita resistir al menos una semana. Pase lo que pase, tiene que resistir. Dicho esto, Tanya sintió que ya no había más preguntas. Si necesitas ayuda, Cor siempre es bienvenida, sonrió de nuevo la chica de cabello plateado. ¿A qué distancia están de nosotros?, preguntó Rex en voz baja tras escuchar el informe del explorador. Echó un vistazo a la carta de persuasión que le había traído la otra parte y la rompió en pedazos. Menos de 5 millas, señor. ¿Número de personas? Se estima que hay no menos de 1000 personas. ¿Estás seguro? El par de ojos azul claro miró de repente a la otra persona y preguntó. Arun y yo lo vimos, señor, definitivamente había no menos de 1000 personas, dijo el hombre con franqueza, y varias personas a su alrededor lo confirmaron. Estas noticias no eran malas. Al menos según su plan anterior, esta situación era inevitable. Pero Rex estaba un poco inseguro. Había al menos una diferencia de tropas del doble, y además había muchos guerreros con armadura. Aunque la probabilidad de perder no fuera muy alta, la pérdida definitivamente superaría su capacidad de resistencia. ¿Debería aceptar el desafío?, pensó. Si perdía, su misión y la de sus hombres sería un fracaso rotundo. Incluso si el otro bando también sufría grandes pérdidas, sería más desventajoso que beneficioso para ellos. Aún se desconoce la situación de las otras dos personas. Hasta el momento, no se ha recibido ninguna carta. Tampoco se sabe cuándo llegarán los refuerzos de la retaguardia. Ante tal amenaza, solo puede respirar hondo para tranquilizarse. Observando la interminable llanura en el mapa de pergamino, su mente no dejaba de pensar y trataba de construir un campo de batalla. Actualmente solo contaba con 200 inmaculados, 300 soldados de diversos tipos, un equipo mixto de mercenarios y más de 100 prisioneros que habían sido expulsados temporalmente. En términos de número, no estaba en desventaja. Desconozco la situación de los soldados enemigos. Aparte de 200 guerreros con armadura y otros 200 de caballería ligera y pesada, el resto de los soldados parecían más bien milicianos de la ciudad y reclutaban jóvenes temporalmente, según el explorador. Tras comprender esta situación, la ventaja de Rex se amplió. En general, sus respectivos niveles deberían estar cerca del mismo, y el mando y la moral militar resultantes se convertirían en un vínculo clave. Aunque no se atrevió a garantizar lo primero, lo segundo, tras observar a la falange de los Inmaculados reunida fuera de la tienda temporal, su expresión de preocupación se transformó gradualmente en confianza. Eligió un valle de piedra como campo de batalla, entre dos colinas no muy lejanas. Los estandartes negros ondeaban al viento, y el polvo levantado por cientos de caballos de guerra flotaba en el cielo. En la retaguardia, los Inmaculados conducían a los cautivos hacia adelante con rapidez, y si alguno aminoraba el paso, sería azotado con lanzas.
Para cuando llegaron a su destino, innumerables ancianos habían caído en el camino porque ya no podían caminar. A su lado cabalgaba el capitán de caballería, Ed Malone, con su brillante peto envuelto en un forro naranja, su mano derecha sosteniendo una lanza, su mano izquierda sosteniendo un escudo y su visera levantada hasta la parte superior de su casco. Rex no sabía mucho sobre este andal. Aparte de saber que era un mercenario de mediana edad del llamado continente de Poniente, lo único que sabía era que era un veterano retirado de la Compañía Dorada, según le había contado Iván. Cuando le preguntó qué pensaba de la batalla, Malone dijo: si yo fuera usted, mi señor, elegiría abandonar a los prisioneros y retirarme. Sabes que no tenemos ventaja. Aunque tus soldados sean igual de élite, la mayoría buscan dinero. No sé cómo garantizar su lealtad en el peor de los casos. Continuó, pero insistes en enfrentarte a esa gente de Loina. Admiro tu valentía. Al menos, antes de que mueras, cumpliré el contrato. Volvió a reír, y Rex también rió. No le encuentro ningún defecto. Ganaremos, dijo Rex simplemente, luego agitó las riendas, guió a todos para cruzar el equipo en marcha y siguió a la caballería pionera hasta el área del Valle de Piedra. Los ancianos, los débiles, las mujeres y los niños fueron seleccionados y supervisados por los soldados para ser llevados al pequeño bosque a media milla de distancia para cortar madera para hacer caballos de frisa y otras instalaciones defensivas. En lo alto del Valle de Piedra, Rex desmontó de inmediato y sacó de su cintura, con la mano izquierda, el sencillo telescopio de latón que Henry le había dado antes de partir. Observó la posición del enemigo. Según el explorador, estaban a unas 5 millas de distancia. Calculado en unidades métricas, serían unos 20 kilómetros, así que les quedaban algunas horas. Aunque la fuerza principal del enemigo no podía verse por el momento, bajo la mirada de Rex, varios exploradores a caballo aparecieron en su campo de visión, realizando reconocimientos de manera alternada de ida y vuelta. Estaba calculando mentalmente la posición del otro, y resultó que venía en su dirección. Debió haber descubierto sus movimientos. Tras la confirmación, ordenó a Naide Malone que dirigiera a los 160 soldados de caballería restantes para situarse en el lado más pacífico del Valle de Piedra para hacer frente a los posibles ataques de la caballería enemiga. La entrada al Valle de Piedra no es ancha, y las colinas a ambos lados no son altas, pero son suficientes para limitar el despliegue de tropas a gran escala. Rex eligió este lugar para aprovechar el terreno y contrarrestar la ventaja numérica del enemigo. Así que desplegó la falange de élite de los Inmaculados 200 guerreros silenciosos, empuñando lanzas y escudos redondos, con cascos puntiagudos y armaduras de acero negro que habían sido reemplazadas hacía mucho tiempo en la parte más estrecha del valle, en el corazón del inevitable camino del enemigo. Son rocas y yunques, y deben soportar el impacto más duro. En el ala izquierda de los Inmaculados, donde el terreno era ligeramente más elevado, desplegó a la mayoría de los lanceros y espadachines contratados, unas 150 personas, lideradas por varios líderes mercenarios. Su equipo era diverso y su moral, desigual, pero ocupar el terreno elevado les otorgaba una ligera ventaja defensiva. En el ala derecha se encontraba su propia infantería pesada nativa, con armadura de placas de color rojo oscuro, con un número ligeramente menor de unas 100 personas, que también se apoyaban en el terreno para formar una formación de batalla. Desplegó arqueros, unos 80, en las altas laderas tras las dos alas. Sus flechas no eran suficientes, así que tuvieron que usarlas contra las espadas, con el objetivo de desbaratar la formación enemiga, especialmente a los milicianos y jóvenes que carecían de protección. Los 200 jóvenes de Roina, armados a la fuerza y conducidos al frente, eran la parte más cruel e indefensa de su plan. Eran cebo, consumibles y escudos humanos para retrasar la primera oleada de feroces ataques del enemigo. Su miedo y confusión se convertirían en un atolladero que bloquearía la carga de la caballería enemiga y el aplastamiento de la infantería pesada. Rex observó sus ojos desesperados y furiosos, sin ninguna conmoción en su corazón, solo con un simple cálculo de la probabilidad de victoria. Si no eran útiles, ¿cómo se les podía permitir sobrevivir hasta ahora? Señor, los caballos de frisa se están fabricando, pero el tiempo apremia y la cantidad podría ser insuficiente. Un soldado encargado de la supervisión llegó corriendo a informar, jadeando. Todos los que podamos. Lo interrumpió Rex. Prioricen el despliegue en los flancos y las suaves pendientes de la entrada del valle, donde la caballería podría atacar. Muévanse rápido. Señaló hacia donde estaba reunida la caballería de Ed Malone. Malone y su caballería eran como una nube naranja, de pie en silencio sobre la suave ladera del Valle de Piedra.
Eran pocos, pero eran la daga más afilada en la mano de Rex y la única fuerza móvil. Su misión era proteger el flanco, esperar una oportunidad para contraatacar o lanzarse al vacío en un momento crítico para bloquear la presa derrumbada. Capitán. Rex se acercó cabalgando, con la voz un poco tensa por el viento. Creo que también sabe lo importante que es esta posición. Si la caballería enemiga quiere rodear el frente y atacar por el flanco, o intentar flanquear a nuestros arqueros, debe resistir. Y si nuestro centro es demasiado grande, también necesito que apuñale al enemigo con fuerza por el flanco. Por favor. Ed Malone se bajó la visera, revelando solo un par de ojos firmes como rocas. Golpeó su peto, con un sonido sordo, y dijo: entendido. Rex asintió sin más. Aunque no confiaba mucho en el otro bando, solo podía creer en él en el campo de batalla, y quizás solo entre la vida y la muerte podría confirmarlo. Cabalgó de vuelta a las tierras altas centrales y volvió a levantar el telescopio de latón. Con todo funcionando a la perfección, comenzó a esperar a las tropas enemigas. Fin de este capítulo. Dense prisa, cerditos, no hagan esperar demasiado al amo. Con un chasquido, acompañado del choque del látigo contra la tabla de madera, la voz del marinero gordo fue ensordecedora. Luego vino otro látigo, golpeando a un niño que aún no había despertado de su sueño, y de inmediato se oyeron gritos. «¡Cállate, cerdo muerto!», gritó sin piedad. Al oír esto, el marinero gordo le dio 2 patadas al hombre, le limpió la tierra de las botas con cara de asco, lo maldijo varias veces más con fastidio y, después de que el hombre se pusiera de pie, despertó a los pequeños esclavos que aún no se habían levantado. Se oían pasos caóticos mezclados con gritos. Bajo los látigos de varios marineros, los chicos sucios se formaron rápidamente en 2 filas y fueron arrastrados por una cuerda. Caminaron uno tras otro desde el camarote en penumbra hasta la cubierta, donde brillaba el sol. Gain seguía al final del equipo, con sus ojos verde grisáceos bien ocultos bajo el pelo, y miraba con cautela a la gente que lo rodeaba. Los hermanos Greg estaban justo detrás de él. Los 2 gemelos de pelo corto y plateado estaban protegidos frente a ellos por un niño mayor, uno de 8 años y el otro de 7. Descalzos, los otros 2 niños no estaban bien. Gain aún recordaba que habían tenido fiebre alta hacía un tiempo y casi se mueren, pero por suerte tuvieron suerte y finalmente sobrevivieron. Sin embargo, al gran Greg le preocupaba que nadie los quisiera, así que se lo llevó solo. Gain sintió que esta preocupación era innecesaria. Si era útil, no se separaría de su hermano. Aunque no sabía qué palabras de consuelo decirles, Gain seguiría rezando por ellos. No importaban los 7 dioses o cualquier otro dios, incluso el dios de la muerte, por favor, cuídalos más y no permitas que sufran tanto, pensó. No existía el concepto de tiempo en la oscura cabaña, pero después de que salieron de allí, el primer rayo de sol que vieron les dijo a todos que era mediodía. Tras un breve mareo, la visión se aclaró gradualmente. Un río tan ancho que no se veía la otra orilla se extendía ante ellos, y el agua fangosa y amarilla seguía corriendo. El sencillo muelle estaba abarrotado de todo tipo de barcos. Cargueros cargados de grano y cabras, mercantes cargados de hierro y telas, y muchos más barcos de ganado como los que pisaban. Las cubiertas de esos barcos también estaban llenas de esclavos desnudos y con la mirada entumecida, hombres, mujeres y niños que, bajo el látigo y los regaños, pisaban tierra por la pasarela crujiente como animales de matadero, y se fundían con el río fangoso del puerto, mezclado con el olor a sudor, pescado, heces y especias baratas. ¿Dónde está esto?, se preguntó el niño. Pensó que él y otros podrían ser enviados a esas ciudades-estado para ser vendidos, o llevados a las mansiones de algún noble para trabajar como culires, pero la zona que tenía delante obviamente no cumplía con los requisitos. Conducido a tierra como todos los demás, Gain miraba de vez en cuando a su alrededor, atento a los látigos de los marineros mientras observaba esa zona desconocida. Los llevaron a tierra. El suelo bajo sus pies ya no eran las tablas de madera de la cabaña, sino una marisma mezclada con arena, barro y suciedad desconocida, que hacía que cada paso fuera pegajoso y resbaladizo. Bajó la cabeza, intentando esquivar el látigo que en cualquier momento podía caer, y echó una rápida mirada de reojo a su alrededor. Una mujer de piel oscura que caminaba a toda prisa con una enorme cesta de pescado en la cabeza. Un mercenario con armadura de cuero manchado, de ojos feroces y espadas en la cintura. Un rico hombre de negocios que agitaba un abanico y vestía sedas brillantes. Y muchos más como ellos, atados entre sí por cuerdas, desnudos, con la mirada vacía, liderados por el gordo marinero, finalmente se detuvieron frente a un toldo.
El marinero gordo que solía presumir de su poderío pareció cambiar de rostro en ese momento. No dejaba de asentir y hacer reverencias al capitán bajo el toldo, encorvando la espalda y sonriéndole, mientras sus manos no dejaban de señalarle y hablarle. Deberían haber sido vendidos a la otra parte, supuso Gain, y no pudo evitar levantar la vista y observar a los futuros nuevos propietarios. Bajo la carpa, dos hombres con túnicas de seda amarilla brillante se apoyaban en cómodas sillas mullidas, que contrastaban con el ambiente circundante. Agitaban impacientemente sus delicados abanicos de plumas, y los asistentes les secaron con cuidado el sudor de la frente y les sirvieron bebidas en copas de cristal transparente. Las gotas de agua se condensaban en las paredes de las copas, y los pequeños cúbitos de hielo, apenas visibles y flotando en el líquido ámbar, emanaban una tentación fatal en el aire abrasador. El equipo oyó de inmediato un sonido de deglución contenida. 8 guardias con armadura de hierro negro y alabardas en la mano permanecían inmóviles tras su amo como estatuas de hierro. Sus frías miradas bajo las viseras recorrieron a la multitud, ejerciendo una presión invisible y pesada. Como puede ver, señor, aquí hay 80 esclavos. Según las instrucciones de los adultos anteriores, todos son niños sanos de entre 7 y 10 años. Si es necesario, también puede revisarlos. Prometo no engañarlo. El marinero gordo, también atraído por el vino helado y aún sonriendo, explicó detalladamente la calidad de la mercancía a los dos hombres. Pero después de escuchar lo que dijo, los dos no lo creerían fácilmente. Richard, el hombre más majestuoso bajo la tienda, con una barba cuidadosamente recortada, no habló, simplemente levantó la barbilla hacia el sirviente a su lado. El sirviente comprendió de inmediato, se dirigió al centro del equipo y simplemente sacó a un niño aterrorizado. Dedos ásperos le abrieron la boca sin piedad y le revisaron los dientes. Le ordenó que se diera la vuelta en el acto y examinó sus extremidades y espalda como si fueran una mercancía para ver si había cicatrices evidentes o signos de enfermedad. A Jane se le encogió el corazón y, inconscientemente, tensó el cuerpo. Sus ojos verde grisáceos observaban todo atentamente desde detrás de su cabello. Vio que el sirviente terminaba de examinar al niño y le hacía un gesto a Richard. Richard entonces intercambió miradas con el compañero más joven que estaba a su lado, y asintieron levemente el uno al otro. 300 monedas de oro, como acordamos, cuéntelas con claridad. La voz de Richard no era fuerte, pero estaba llena de autoridad incuestionable. El sirviente a su lado sacó una pesada caja de roble y la abrió con un clic. Al instante, un pequeño rayo de sol pareció brillar bajo la tienda. Una caja llena de monedas de oro, cuidadosamente apiladas, brillando con una luz seductora y fría bajo el sol. Goodham, el marinero gordo tragó saliva con fuerza, y la sonrisa halagadora en su rostro casi se desbordó. Estaba deseando agarrar la caja, y el peso le hizo temblar de emoción la grasa de su rostro, así que se la metió rápidamente al cómplice que tenía detrás. Se frotó las manos y bajó aún más la cintura. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Puede usar estos mocosos como quiera. La próxima vez que haya buenos productos, le enviaré los pequeños primero. En un abrir y cerrar de ojos, abandonó el lugar felizmente con el dinero y sus compañeros, dejando atrás a un grupo de jóvenes que bajaban la cabeza, mirando el barro negro bajo sus pies, esperando su destino. ¿Enviarlos a todos?, preguntó Carl con voz débil mientras observaba al grupo de pequeños esclavos embarrados frente a él. Calculó mentalmente cuánta comida necesitaría para alimentar a semejante grupo de personas en un año, y no pudo evitar sentirse un poco disgustado con este nuevo plan de construcción del ejército. Además, había gastado un montón de monedas de oro en los últimos días para reclutar mercenarios y luego había gastado el dinero extra para comprar a estos niños. Desde cualquier punto de vista, no era un trato rentable. Pero Richard, que había venido con ellos a recibirlos, dijo con calma. Primero báñenlos y dales una comida completa, luego envíen otros 50. Los 30 restantes serán mi parte, y puedo guardarlos para que me los lleve. ¿Cómo? ¿No sabías que tenías este hábito, querido Richard? Obviamente, había pensado en algo malo. Carl, que antes tenía un rostro serio, ahora sonreía, y algo no cuadraba con su mirada. Vete al infierno, londinense. Richard lo miró con desprecio. Si sigues diciendo eso, no me pidas dinero prestado la próxima vez. Jaja, rió Carl al instante, y sabiendo que probablemente la otra persona no era gay, le pidió al sirviente que estaba detrás de él que hiciera lo que le pedía. Se dio la vuelta y dijo que muchas prostitutas hermosas habían llegado recientemente al antiguo campamento temporal y que las invitaría esa noche.
Olvídalo, amigo mío. No olvides que aún tenemos mucho que hacer, añadió Richard. Iván y los demás están con un dolor de cabeza últimamente. Rex aún no ha respondido. El castillo tiene que organizar refuerzos y encargarse de todo esto. ¿No oí que Henry va a emitir bonos para recaudar fondos? No malgastes tu dinero en estas cosas. ¿No le hemos dado todo nuestro dinero? No puedes quitarnos ni siquiera este pequeño gasto de manutención, dijo Carl, algo molesto al oír esto. Aunque sabía que su bando lo había pasado mal estos días, había dado todo lo que podía. ¿Qué más podía hacer? Apenas unos días antes, le había enviado una daga Wagan que llevaba consigo como provisiones militares, pero ahora seguía escaso de dinero. No pudo evitar preguntarse si esa gente lo habría malversado. Richard sentía que se preocupaba demasiado. Al menos los estados financieros eran públicos, y cada gasto e ingreso se registraba detalladamente. Dada la situación actual, no había necesidad de falsificar nada. Tras alejar al otro grupo del recién construido puerto fluvial, llegaron al antiguo campamento temporal, hoy distrito comercial. Ya no estaba tan desierto como hacía unos meses. La tosca valla fue sustituida por un muro de madera más sólido. Pasando junto a la torre de vigilancia de varios metros de altura y mezclándome con la bulliciosa multitud, comencé a patrullar escoltado por 8 guardias. A medida que la guerra se hizo más intensa e Iván y otros se vieron obligados a gastar más monedas de oro a cambio de fuerza militar y suministros, cada vez más mercenarios, comerciantes y personas libres de todo el lugar acudieron aquí, impulsando indirectamente el desarrollo de este lugar y elevando la población a 5.000 habitantes. Fin de este capítulo. Las banderas de diversos grupos mercenarios, caravanas y caballeros extranjeros ondean al viento. Cuanto más se acerca uno al centro, más grave se vuelve el problema de la delincuencia causado por la gran afluencia de población. Cientos de mercenarios y caballeros de los cuerpos de los cuervos, las rosas y la lanza invertían oro y violencia. Se veían batallas por doquier y el deseo desatado en las calles era inagotable. A lo lejos, se veía de varios mercenarios peleándose entre sí solo por la posesión de una prostituta, sacando armas para atacarse. Esta escena era demasiado intensa incluso para los ojos de estos jóvenes ingleses. Por el camino, caballos de guerra y de carga de todo tipo cruzaban el lodoso camino. De vez en cuando, caían heces y orina junto a las ventanas de las tabernas y casas de madera recién construidas, y quién sabe quién sería el desafortunado. Algunos pensarían que era su mala suerte, mientras que otros irían directamente a discutir con el otro grupo, haciendo reír a la gente a su alrededor. En este nuevo asentamiento, esclavos y personas libres convivían. Al adentrarse un poco más, vieron a varios comerciantes, gordos y delgados, vendiendo a sus esclavos frente a una plataforma de madera. Todos tenían el rostro grasiento y sonrisas extremadamente vulgares. Una boca llena de dientes amarillos e incompletos podía determinar el destino de una persona pobre. Richard observó con más atención y descubrió que, en comparación con los hombres jóvenes, estos comerciantes traían más mujeres. Mirando un poco más atrás, había 4 o 5 niñas de unos 13 años, algunas de cabello castaño y otras rubias. El último, ha puesto 15. Tengo 25 años, no compitas conmigo. 300, señor, los quiero todos. Uno de ellos gritó furioso, lo que asustó a los que estaban a su lado. Viejo Jonás, ya tienes 60 años, ¿para qué necesitas tantos pollitos? Al verlo así, uno de ellos se adelantó y lo reprendió. Pero el hombre de 50 años simplemente lo miró con una expresión de congusto, y además traía 5 soldados. Los demás comerciantes no tuvieron tiempo de discutir con él. Aparte de insultarlo un poco, solo pudieron ir a otros puestos a echar un vistazo. ¿Habíamos visto a este tipo antes? Al observar el vestido verde oscuro bordado y la capa roja brillante con dorado, Richard no supo dónde había aparecido en su mente. Pero Carl pensó con decisión después de que su mirada se desvió y le dijo: parece que este viejo nos suministró 200 toneladas de comida y pasto. He oído que es un noble de algún lugar, pero nadie ha preguntado de dónde es. Iván dijo que parecía ser de Pento sobre Avos. En fin, no es fácil meterse con él, así que mejor no vayamos. Después de eso, tomó la mano de Richard y quiso oír primero. Pero este último parecía estar sumido en sus pensamientos, mirando fijamente al hombre, lo que dificultaba su comprensión. Oigan, caballeros, ¿qué hacen aquí? Alguien se acercó y le pidió a Carl que acariciara a Richard, quien seguía aturdido. Cuando Richard se dio la vuelta, vio a una mujer sentada en una silla de manos llevada por 4 personas, mirándolos fijamente.
Se levantó con una sonrisa en su rostro con la ayuda de una criada y caminó directamente frente a las dos personas con sandalias sencillas. Dios mío, querida Bemira, si Henry supiera que aún conservas ese sombrero roto, apuesto a que te criticaría en la próxima reunión. Al mirar a la pelirroja que tenía delante, que parecía una bóveda móvil, Carl no pudo evitar pensar en su hazaña de comprar media calle en Volantis. En cuanto a disfrute, me temo que todos juntos no se pueden comparar con esta escocesa. Sin embargo, había oído que los antepasados de la joven también eran nobles, así que Carl comprendió su planteamiento. Pero la condición era que solo pudiera usar su propio dinero, y en la reunión anterior, Carl, como era de esperar, accedió. Pero ahora, la expresión de la otra parte se volvió irritada nuevamente, y sintió que los dos chicos frente a él no eran divertidos en absoluto. ¿No vas a recibir provisiones? ¿Por qué estás aquí? ¿O eres un perezoso y dejas que tus subordinados lo hagan? Jaja, volvió a reír. Le advierto, señor, si roban algo, usted será responsable. No te preocupes, cariño, dijo Richard dándose la vuelta y sin rodeos, pero tú, que compraste tantos esclavos fuertes para ponerlos en tu habitación, ¿no tienes miedo de que un día te maten y huyan con el dinero? ¿Qué sabes? Bemira levantó la vista y lo miró a la altura de los ojos. Ellos y yo estábamos tan cómodos. Mira, incluso juraron que estaban dispuestos a morir por mí. Les pedí que saltaran al río y se pusieron en fila uno a uno. Dime, querido Richard, ¿puedes hacerlo por mí? Ella casi puso su boca en su barbilla, y su aliento picante fue directo al cerebro de Richard, haciéndole tragar saliva y luego apartarla inmediatamente. Idiota, no eras así antes, hizo esto. La cara de la niña estaba llena de resentimiento, no podía entender por qué el chico de la escuela anterior era tan aburrido hoy. Al final, fue Carl quien salió para calmar las cosas, diciéndoles que caminaran hacia el este para ver cómo conversaba Iván con esos líderes mercenarios, o si necesitaban ayuda. Solo entonces dejaron de lado sus conversaciones y se dirigieron a la gran tienda más lejana. Se repartían té con leche, vino tinto y kumis fuertes en la mesa. Hiro Rea, del regimiento de lanza larga, con armadura de lino khaki, echaba un pulso con sus compañeros del regimiento. Su rizado bigote temblaba al presionar las comisuras de sus labios. Tras ganar, alzó las manos y vitoreó con todos los demás. Frente a él, Puranda Nagison, de los Cuervos de la Tormenta, disfrutaba, ajeno a la gente que lo rodeaba. Sostenía a una mujer desnuda en sus brazos, con el rostro hundido en su cabello castaño y negro rizado, con una mano masajeando sus pechos y con la otra metiéndose en sus partes íntimas, riendo a carcajadas al oír el orgasmo de la mujer. Es una decisión inteligente que nos haya elegido, señor. Lothar el Calvo, sentado en el suelo junto a Iván, tomó una jarra de vino y se la bebió de un trago. Eructó ruidosamente y presumió del glorioso historial de su equipo. Al mismo tiempo, se burló de los otros dos grupos mercenarios y enumeró sus defectos. Hippo, mi señor, tú, Hippo, tranquilo. Si nosotros, los Cuervos de la Tormenta, enviamos a la mitad de nuestros hermanos, podemos matar a todos esos nativos que se atrevieron a ofenderte, Hippo, uno por uno. Podemos capturar a sus mujeres y niños y traerlos de vuelta como esclavos. Hippo, así que, Hippo, no escuche sus tonterías, señor. La voz de Hiro Rea, que acababa de derrotar a otro hermano, ahogó de inmediato las palabras de borracho. Nuestro regimiento de lanzas es invencible. Aunque los Cuervos de la Tormenta y esos nativos unan fuerzas, podemos darles una paliza. Ja 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 ja. Losa estaba tan excitado por la humillación que desenvainó su espada y estuvo a punto de avanzar para discutir, pero dos colegas a su lado lo sujetaron de inmediato. Esto provocó que la otra parte se riera aún más fuerte. Agarró a la criada que en realidad estaba sirviendo vino, le desabrochó la ropa y comenzó a tener relaciones sexuales con ella sin ninguna preocupación, lo que enfureció mucho a todos. Ante todo esto, la expresión de Iván no cambió. Comparado con lo que sucedía frente a él, estaba dispuesto a prestar más atención a otro joven mercenario a su izquierda. Un rostro hermoso con cabello azul, una enorme nariz aguileña con una boca llena de dientes tachonados de oro, ojos azules y una barba de 3 puntas del mismo color azul, sin mencionar el estoque mirish y una enorme cimitarra arak colgando del hermoso abrigo amarillo, todo lo cual indica que la persona frente a él es el famoso romántico del libro, Dario Naharis.